pero la situación es la que es y este año pues tenemos que acogernos a lo que tenemos, ¿no? Son unos presupuestos que se presupone que son los gastos que vamos a poder realizar el año que viene. Pero este año, más que nunca, presuponemos que vamos a poder hacer esto, vamos a poder tener este presupuesto en el próximo año 2012. Y digo que más que nunca porque, como sabéis, el Gobierno nacional, a nivel nacional, todavía no tenemos presupuesto. La Junta de Castilla y León todavía no tiene presupuesto y no creo que los tenga antes del mes de abril, ni muchísimo menos. La Diputación de Salamanca no tiene presupuestos, ni los va a tener hasta que no los tenga la Junta de Castilla y León. El motivo es muy sencillo. Si el Gobierno central no hace presupuesto, la Junta de Castilla y León no sabe lo que va a recibir del Gobierno central, la Diputación no sabe lo que va a venir del Gobierno central y de la Junta de Castilla y León y, por tanto, no hacen presupuesto. Nosotros, sin embargo, nos vamos a arriesgar, vamos a hacer nuestro presupuesto porque, de alguna manera, también tenemos ingresos propios, también sabemos los gastos que más o menos vamos a tener. También sabemos los tributos del Estado que nos están descontando, por ejemplo, del año 2008, 5.081,70 euros, y durante 5 años que los vamos a tener, y del año 2009 nos van a descontar 4.648,48 céntimos durante también 5 años que los vamos a tener. Todavía no sabemos los gastos que vamos a tener del 2010 y 2011. Pero así y todo creemos que es lo mejor que podemos presentar en estos momentos en la ciudad de Béjar y por eso los presentamos. Como veréis, han bajado bastante los gastos corrientes, pero no los gastos sociales. Es verdad que los gastos sociales son también gastos corrientes, pero los gastos sociales dentro de los gastos corrientes los vamos a mantener. Y de los 8 capítulos que tiene este presupuesto, decirle que 5 capítulos bajan, 2 se quedan iguales y 1 sube. Concretamente, el único capítulo que sube es el de gasto de personal, que sube un 0,07%, importa del total del presupuesto el 43,18%, el gasto de personal. Y decir que el personal del Ayuntamiento de Béjar va a mantener su poder adquisitivo. Suba el Gobierno o no suba los funcionarios del Ayuntamiento de Béjar van a tener una subida del IPC, del IPC correspondiente al año pasado que se tuvo. Y yo creo que eso es importante, esas consideraciones a tener en cuenta. Decir también, y lo digo en la memoria, que de conformidad con lo establecido en los artículos 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 18.1a del Real Decreto 500/1990 del 20 de abril, se formula por el alcalde la siguiente memoria explicativa de contenido y principios, modificaciones que presenta el presupuesto del año 2012 respecto al 2011. Decir también que el estado de gasto del presupuesto del Ayuntamiento de Béjar va a ascender a 12.738.641,38 y el estado de ingreso asciende a 12.738.641,38 euros. En consecuencia, aparece nivelado, por lo que cumple lo exigido en el artículo 165.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 16.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. Y saltándome bastantes cosas de la memoria, porque creo que ustedes la tienen en la mano y también lo pueden leer y la han podido leer y la han podido estudiar. Decir, por ejemplo, que en el capítulo 1, gasto de personal, los gastos del capítulo primero son los que únicamente suben ese incremento del 0,07% respecto al año anterior, suponiendo el 43,18% del total de gastos del presupuesto.
Para el presupuestal capítulo se ha tenido en cuenta que las retribuciones del personal al servicio de la Corporación no crecerán para el año 2012, según resulta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, prorrogada para el año 2012, y dicho no incremento es aplicable a todas las administraciones públicas por tener carácter básico y ampararse en los artículos 149, 1, 13 y 156.1 de la Constitución. Además, se ha tenido en cuenta la aplicación del convenio colectivo, que por eso es lo que yo decía, que sube el IPC a través del convenio colectivo de los trabajadores laborales y del acuerdo marco de los funcionarios de este Ayuntamiento de Béjar. Asimismo, se ha elaborado el anexo del personal del Ayuntamiento en el que se relaciona y se valoran los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se da la oportuna correlación con los créditos para el personal incluido en los presupuestos. En el capítulo 2, gasto en bienes corrientes y servicios, se produce un incremento negativo de un 10,85% de este tipo de gasto, que supone un 25,47% del total de los presupuestos del municipio. El total de los créditos presupuestarios consignados por las operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento de Béjar pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación. En el capítulo 3, gastos financieros, los intereses de la deuda disminuyen un 6,03% y estos gastos suponen un 0,85% del total de los presupuestos de gastos. En el informe económico financiero que acompaña a este presupuesto se analizan pormenorizadamente los intereses que se estiman generarán los préstamos en vigor y lo que se prevén concertar. Capítulo 4, transferencias corrientes. En el capítulo 4 de gastos el incremento negativo ha sido de un 21,59%, lo que supone el 1,72% del presupuesto. Corresponden los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes. En el capítulo 6, inversiones reales, este capítulo también ha disminuido el 16,59% respecto al año anterior y supone un 17,70% del gasto total. Este capítulo se encuentra desarrollado en el anexo de inversiones que forma parte del expediente del presupuesto. El capítulo 7, transferencia de capital, se mantiene respecto al año anterior, representando un 8,07% del presupuesto. Corresponden los créditos por aportaciones del ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones de capital. El capítulo 9, pasivo financiero, el capítulo 9 disminuye un 27,35%, suponiendo un 3% del presupuesto de gasto. En el informe económico financiero que acompaña a este presupuesto se analizan pormenorizadamente las amortizaciones de los préstamos en vigor y los que se prevén concertar. Ante la crisis económica que atraviesa nuestra ciudad, este Ayuntamiento, a través de estos presupuestos para el año 2012, pretende colaborar en la medida de sus posibilidades a paliar esta grave situación. Por ello, estos presupuestos tienen como hilo conductor el principio de austeridad, con una baja prácticamente en todos los capítulos del estado de gasto, incidiendo sobremanera en una reducción de los gastos corrientes, con la búsqueda del ahorro y de una gestión más eficaz que permita destinar a este ahorro a financiar determinadas inversiones sin necesidad de acudir a operaciones de endeudamiento y una minoración de los gastos de inversión. En el capítulo de transferencias corrientes se hace un esfuerzo por mantener las ayudas para gastos sociales, como las ayudas a Cáritas y otras asociaciones benéfico-asistenciales, la teleasistencia de la Cruz Roja, la subvención de las Hermanitas y Buen Pastor y el importe destinado a las becas de ayuda al estudio. Sin embargo, se rebajan otras subvenciones no destinadas a gastos sociales.
Respecto a los gastos de inversión, queremos destacar que las obras a realizar se llevarán a cabo por Administración, con el objetivo de que el trabajo sea desarrollado por los ciudadanos de Béjar, fomentando la creación de empleo a la que nos comprometimos en nuestro programa electoral. La mayor inversión a realizar el próximo ejercicio es el ARS, Área de Rehabilitación del Centro Histórico, con el que esperamos conseguir no solo la revitalización del centro histórico de la ciudad, sino el mantenimiento y la generación de empleo en el sector de la construcción. Asimismo, pretendemos la realización de proyectos de viviendas públicas en régimen de alquiler para jóvenes promovidos por el Patronato Municipal de la Vivienda, cuyas obras se llevarán a cabo en la medida de lo posible por Administración. También se presupuesta la última fase de la escuela taller y un nuevo taller de empleo que se espera sea concedido en el próximo año. Estamos, por tanto, ante unos presupuestos austeros y sociales que buscan la generación del empleo en el municipio de Béjar a través de la realización de todo aquello que sea posible con manos de obra de la ciudad de Béjar. Béjar, 5 de diciembre del 2011. Y con esto acabo mi intervención de la memoria y doy paso para una explicación de motivo al concejal don Raúl Hernández. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches. Vamos a intentar que el debate de presupuestos, siempre un debate denso, algunas veces los números, y cuando son muchos suele ser muy pesado, vamos a intentar que sea lo más ágil y lo más cercano y claro posible. En mi primera intervención, lógicamente, vamos a intentar marcar las pinceladas genéricas y luego, en base a las preguntas que la oposición quiera, podremos ir entrando en partidas, porque sería imposible que en un pleno entrásemos a analizar partida por partida, porque estaremos aquí pues muchos días, porque ven todo esto la documentación que traemos hoy a este pleno. Entonces, entiende este concejal que lo normal es que demos las pinceladas y luego podamos ir estudiando partidas más en concreto. Como decía el señor alcalde, cuando este año hemos decidido elaborar y presentar este documento a pleno, nos marcábamos la decisión de si prorrogábamos los presupuestos del año 2011 para el 2012, y así esperábamos a ver qué ocurría y qué sucedía a nivel económico, tanto del Gobierno central, autonómico y provincial, o decidíamos en arriesgarnos y hacer un presupuesto en el que claramente teníamos una desinformación importante en las partidas de ingresos. Como todo el mundo sabe, o todo el mundo que está al menos en las corporaciones municipales sabe, a la hora de presuponer, podemos presuponer muchos tipos de ejecuciones, de obras, de gastos, de ayudas a asociaciones, a colectivos, pero este año ha sido un año complicado porque este año no sabemos qué va a ocurrir desde la Diputación Provincial, desde la Junta de Castilla y León y desde el Gobierno central. Por tanto, teníamos esa situación difícil a la hora de prever posibles ingresos, ya que también con el cambio de gobierno a nivel central, autonómico y provincial, lógicamente cada institución hará sus presupuestos propios de cara al año 2012, con lo que tampoco podremos entender que vayan a dar continuidad a los programas con las condiciones que tienen los presupuestos de sus instituciones. También entendimos que era mucho más dañino para el Ayuntamiento de la ciudad de Béjar prorrogar los presupuestos, porque eso suponía primero hacerlo en una incertidumbre clara. Si no sabemos qué ingresos vamos a tener, cómo vamos a mantener el presupuesto del año prorrogado para los meses en los que no tengamos ley de presupuestos, presupuesto de la Junta de Castilla y León y presupuesto de Diputación. No podríamos hacer inversiones que no estuvieran presupuestadas, que eso sería una cosa más que grave para este ayuntamiento, y estaríamos siempre en una incertidumbre mucho mayor con gastos e ingresos ante esa continuidad de unas partidas que muchas de ellas sí que es verdad que no van a tener continuidad en el futuro. Por eso al final decidimos continuar y elaborar el presupuesto, pero además teníamos una cosa y una idea muy clara. Este presupuesto tiene que ser un presupuesto realista, un presupuesto real con los ingresos que tiene este ayuntamiento y un presupuesto real con las necesidades más importantes que tiene esta ciudad. No es el momento para hacer un presupuesto con ideas que pueden ser excelentes en otro momento, en otra situación económica,
y, sobre todo, no es el momento de hacer un presupuesto con una serie de inversiones de las que no podemos tener ningún tipo de conocimiento de si se podrán o no encontrar líneas de ayudas o de subvención. También había una línea importante que tiene que tener este presupuesto, y lo tiene en su contenido, que es la reducción de gasto. Está claro que este ayuntamiento no puede exigir más en el capítulo de ingresos, porque los ingresos tenemos los que tenemos de la participación de tributos del Estado, que tampoco sabemos lo que va a ocurrir en el año que viene. Entendemos, hemos presupuesto que será en la misma cantidad o similar al del año 2011, pero todos saben que hace un mes aproximadamente recibimos la noticia de que a este ayuntamiento, como a otros, nos tocaba devolver un dinero y ya nos están descontando del anticipo que dieron en el año 2008 y 2009, pues ya nos lo están quitando ahora. Hemos hecho una presunción de esos ingresos en torno a los 2 millones de euros. Hemos hecho una presunción de ingresos de tributos y de tasas en relación al documento que trajimos a este pleno ordinario, que están inicialmente aprobadas, en base a la continuidad de algunos padrones con esos incrementos, como es el caso de contribución urbana, alcantarillado, por la actualización que se realizó del registro de catastral, y hemos hecho una previsión de lo que puede ocurrir con el impuesto de construcciones, que ya saben ustedes que es una variable importante en los ingresos de las arcas de las entidades locales. Esperemos y ojalá que el ICIO empiece a remontar su vuelo, porque significaría que el sector de la construcción empieza a volver a cambiar esa caída en picado que tiene hasta ahora. Por todo ello, hemos considerado que debíamos presentar un presupuesto que recoja los gastos esenciales que este equipo de gobierno consideraba como intocables. Vamos a hacer que las áreas destinadas al bienestar social, las áreas de educación, sean áreas que no se vean en ningún momento ni en ningún grado dañadas por esa reducción del presupuesto. Por tanto, eso que quede muy claro, para este equipo de gobierno era importante que el presupuesto aumentara la carga que significa de gasto dentro del presupuesto en educación y en el área social, que tan importante es en ese momento en la ciudad de Béjar, dadas las tristes condiciones que estamos pasando en la situación económica que tiene este país. Entendemos también que había que reducir el gasto corriente, lo que supone el gasto que no crea, que no hace inversiones, el gasto que no redunda en un beneficio directo a la ciudad y al ayuntamiento. Desde que hemos empezado esta legislatura, se está haciendo un trabajo importante en la renegociación de contratos de servicio, mantenimientos, compras, que es donde realmente este equipo de gobierno tiene que empezar a dar ejemplo, como si esto fuera una familia. Cuando uno está en su casa, todos vivimos con nuestra familia, todos sabemos que nuestras condiciones económicas han variado, todos sabemos que lo primero que hacemos es estudiar qué podemos reducir y de qué podemos prescindir. Pues este equipo de gobierno lleva trabajando, algunos de mis compañeros, entre ellos Santiago Sánchez Yuste, al cual hay que reconocerle el trabajo intenso que lleva desde que hemos empezado esta legislatura con el tema de telefonía, ADSLs, que lleva un trabajo inimaginable para conseguir reducir un gasto que tenía este ayuntamiento insoportable para la situación económica de este ayuntamiento, pero un poco avergonzante, y permítame la expresión, para el que gobierna y exige que los demás aprieten el cinturón y veía los números de lo que estábamos y teníamos y veníamos abonando. Como eso, hemos ido reduciendo otra serie de gastos. Estamos renegociando contratos de mantenimiento de servicios. En algunos de ellos ya tenemos una propuesta sobre la mesa que llevaremos a las comisiones informativas en próximos días. En algunas nos vamos a ahorrar en torno de 5.000 euros por los servicios que nos vienen prestando, y no porque redunde en una bajada en la calidad o en las condiciones del servicio, sino porque hoy en día estamos intentando pelearnos hasta por el último céntimo de euro, igual que haría cada familia, cada uno en su casa. Pues así estamos haciendo de las concejalías. Estamos reduciendo al máximo todo lo que, repito, no crea nada directamente de riqueza para este ayuntamiento, para esta ciudad, y que era absolutamente en este momento evitable.
Hemos hecho una reducción importante en las áreas de cultura, con todo el tema de las actividades que se venían realizando, porque entendemos que cuando hay una época buena, una época en la que económicamente hay una situación que permite de financiación. Pero donde más se rebajan los ingresos es en las transferencias corrientes, es en las transferencias que el Ayuntamiento recibe, las subvenciones, las aportaciones que el Ayuntamiento recibe de otras administraciones, como pueda ser Diputación, el Gobierno o la Junta. Efectivamente, como decía el señor alcalde, se reducen la participación en tributos del Estado. Nosotros ya el año pasado tuvimos que presupuestar la devolución de los ingresos percibidos en años anteriores, pero la rebaja en este apartado nos llega a 40.000 euros. Donde verdaderamente ustedes plantean una rebaja de ingresos es en las transferencias que van a percibir de la Junta de Castilla y León en programas para creación de empleo, contratos de inserción, aparte de la escuela taller. No me refiero a la escuela taller, que también, sino me refiero a las cantidades que la Junta aporta para la creación de empleo. El empleo, que es su palabra mágica, igual que la nuestra, su prioridad primera, igual que la nuestra, su preocupación más grave, igual que la nuestra, pues aquí, como le decía antes, también es muy distinto lo que se firma que lo que se afirma. Yo recuerdo que ustedes pedían el voto para el Partido Popular porque al tener la Junta del mismo color y el Gobierno del mismo color iba a entrar muchísimo dinero al Ayuntamiento de Béjar. Eso es lo que se afirmaba, pero lo que se firma es que la Junta va a aportar 350.000 euros menos para la promoción de empleo. En cuanto a gastos, pues dicen ustedes que rebajan el gasto corriente. No sé en relación con qué. El total de operaciones corrientes del ejercicio presupuestado para el ejercicio 2012 destina 71,22 euros de cada 100 a operaciones corrientes. El año pasado eran 69,12 euros de cada 100. Quiere decir esto que gastan ustedes 2 euros más de cada 100 en operaciones corrientes. No se puede decir que sean unos presupuestos que contienen el gasto corriente. Y el problema mayor no es ese, el problema mayor es de dónde se sacan los 2 euros de más que nos gastamos en operaciones corrientes. Pues obviamente nos salen de lo que nos queda, que son las inversiones. Igual que crece un 2% las operaciones de gasto corriente, disminuyen un 2% el volumen de inversiones, algo que nosotros creemos que es un error gravísimo de este presupuesto. Dice usted que tiene que ser así porque los presupuestos tienen que ser realistas y no pueden presupuestar subvenciones que no van a recibir. Mire, eso se cae por su propio peso con los datos que usted aporta, porque resulta que, paradójicamente, las transferencias de capital, es decir, el dinero que el Ayuntamiento, ustedes dicen que va a recibir para hacer inversiones, es exactamente el mismo, 2.231.000 euros que el año pasado. El año pasado, con ese dinero, se hicieron 500.000 euros más de inversión que lo que ustedes presupuestan para este año. Un 2% más de inversiones de lo que ustedes presupuestan para este año. Y esto nos lleva a las inversiones, el capítulo de inversiones. Una ojeada a las inversiones que van a ustedes a realizar en el año que viene. Bueno, lo primero que nos llama la atención es que hay mucha falta de imaginación, muy poquita imaginación. De las 17 actuaciones que ustedes presupuestan, 15 son las mismas que el año pasado. Bien son inversiones que se hacen habitualmente todos los años, o bien son inversiones
que están iniciadas antes de ustedes hacerse cargo del Gobierno. Derribo de edificios de declaración de ruina, ejecución de plan de accesibilidad, mobiliario de parques y jardines, equipamiento de museos, equipamiento del Teatro Cervantes, reforma de instalaciones deportivas, señalización turística, aparcamiento público del Murallón, obras diversas, planes provinciales. Todas esas actuaciones son actuaciones que o bien se iniciaron en la anterior etapa o bien se suelen hacer habitualmente. Luego hay alguna inversión específica que llama la atención, como son las pistas de tenis del complejo deportivo de la Cerrallana. Y llama la atención, y vuelvo a repetir lo que le decía antes, la diferencia entre lo que se afirma y lo que se firma. El señor alcalde hace pocos días dijo públicamente en los medios de comunicación que había ido a Madrid, al Consejo Superior de Deportes, para ver el tema de la subvención de las pistas de tenis de la Cerrallana, y que le habían dicho que de ninguna manera iba a haber más subvenciones para las pistas de tenis, que se tenía que conformar con la primera fase. Eso está dicho públicamente hace pocos días. Eso se afirma, y hoy se firma que el Consejo Superior de Deportes nos va a dar 300.000 euros para hacer las pistas de tenis de la Cerrallana. Las pocas inversiones nuevas que hay, dice: finalización de construcción restaurante de la Cerrallana, 60.000 euros. Solo recordarle que era el proyecto del anterior equipo de gobierno, que eso no supusiera ningún coste para el ayuntamiento. Ha hecho usted también referencia a las instalaciones deportivas de Ramiro Arroyo. Ha dicho que lo que se crea es abrir una partida testimonial de 50.000 euros para realizar las piscinas climatizadas y para el césped artificial. Hombre, más que testimonial, 50.000 euros me parece bien. Es abrir una partida presupuestaria. Lo que más me llama la atención, y vuelvo a lo mismo, es la diferencia entre lo que se afirma y lo que se firma. Yo recuerdo hace unos meses, cuando trajimos, creo que era el estudio, el plan de viabilidad del complejo deportivo en la Cerrallana, que mi compañero, mi admirado compañero Manuel Martín Bejarano, cuando preguntaba que cómo pensaban ustedes hacer unas piscinas climatizadas, de dónde iban a sacar los 4 millones de euros con lo que se avecinaba. Yo recuerdo perfectamente, y recuerdo, pues por ejemplo, a Pedro Manuel, y recuerdo a Puri, prácticamente en el mismo sitio, que están diciendo: ya está, la subvención ya está, ya la tenemos, la subvención. Ahora me dice usted que ni está ni se le espera. Hombre, una cosa es lo que se afirma y debe de estar en consonancia con lo que se firma. Y luego tenemos la compra o expropiación de terrenos de la estación de esquí Sierra de Béjar. Mire, nosotros entendemos claramente que los terrenos sobre los que se asienta la estación deben de ser de propiedad municipal. Entendemos que esto debía de ser así, o debió de ser así desde el principio. Pero dos cosas primero. Otra vez, perdónenme que insiste, diferencia entre lo que se afirma y lo que se firma. El señor alcalde también hace pocos días dijo públicamente en la prensa, y así lo publicaron, que la expropiación de los terrenos de la Covatilla iba a costar 250.000 euros. Unos días después, lo que se firma es que va a costar 125.000 euros. La mitad de lo que costaba hace 8 o 10 días. Hombre, yo no sé, creo que son 93 hectáreas, 125.000 euros, creo que van a expropiar ustedes a algo así como a 20 pesetas el metro cuadrado. Yo entiendo que les va a costar trabajo, pero mi pregunta, señor concejal de Hacienda, ¿es verdaderamente necesario adquirir los terrenos
de la Covatilla ahora? ¿Es necesario hacer un gasto de 125.000 euros en un ejercicio, como usted dice, complicado, y un ejercicio en el que hay que controlar el gasto y la inversión? ¿Es necesario adquirir esos terrenos cuando tienen ustedes un informe de los servicios jurídicos municipales que dicen que en su día se hizo correctamente la adquisición, el arrendamiento de los terrenos, que se generó correctamente el derecho de superficie? Que esto no sería necesario hacerlo hasta, creo, recordar el año 2022. ¿Es necesario hacerlo este año, que según usted es un año dramático? ¿Lo hacen porque lo creen necesario, a pesar de lo que le estoy diciendo, o lo hacen porque alguien les empuja? Porque, hombre, aquel partido efímero que les apoyó en las elecciones, mal está que le dicte a ustedes las mociones de los plenos, como recordaron o como reconocieron aquí públicamente. Pero, hombre, que les dicen también el orden del día del pleno de hoy, o que les dicen a usted cómo tiene que hacer las inversiones, me parece absolutamente excesivo. Luego hay otro apartado que he de reconocer que yo personalmente le tenía mucha ilusión porque llegara, y es que en el índice del presupuesto se habla de un capítulo, de un punto número 13, que es la deuda, el certificado de deuda del ayuntamiento. Y efectivamente nos vamos al capítulo 13, a ese punto 13, y tenemos el certificado de deuda del ayuntamiento, que dice que la deuda prevista para el 1 de enero del 2012, incluyendo el préstamo que ustedes presupuestan pedir el año que viene de 637.000 euros, repito, deuda al día 1 de enero del 2012, 4.422.481 euros. Si descontamos esos 600.000 euros que todavía no existen y que a lo mejor no existen, son 3.784.860 euros. Deuda del ayuntamiento, repito, 3.784.860 euros. No 7 millones de euros, no 8 millones de euros, 3.784.000 euros. Firmado el alcalde, don Alejo Riñones Rico. He de reconocer que tenía muchas ganas de que esto sucediera. Y bueno, para finalizar, unas preguntas muy concretas que me gustaría que me contestara si pudiera. Observando las partidas presupuestarias, sobre todo las subvenciones destinadas a distintas asociaciones, observamos que hay una rebaja que nosotros entendemos arbitraria. Yo lo que le quería preguntar es que si ha habido algún criterio claro para establecer esas rebajas. Otra pregunta concreta que le quería hacer es qué ha pasado con el Fondo de Cooperación con las entidades locales menores que el anterior equipo de gobierno creó con un, entiendo, modestísimo importe de 3.000 euros para Fuentebuena y Valdés San Gil, que entendemos que como pedanías que son, no son barrios, tienen unas características distintas, no están ubicadas en el núcleo de la ciudad, siguen siendo municipio, pero tienen unas características distintas, a pesar de que tienen una subvención muy pequeña y absolutamente insuficiente. Nosotros creamos esta partida de 3.000 euros que, hombre, hubiéramos entendido que se hubiera rebajado, pero es que ha desaparecido del todo. Quisiera saber, que me dijera en base a qué han decidido ustedes eliminar esa subvención. Luego hay otro aspecto que no es agradable, pero que a mí me molesta profundamente, porque no ha hecho usted ninguna referencia hoy
ni ha habido ninguna referencia pública, y es las asignaciones a los grupos municipales. Nosotros hace años entendimos que los grupos municipales tenían unos gastos que había que afrontar y, hablando con usted, Raúl, entonces portavoz de UPS, y hablando con el señor Alejo Riñones, entonces portavoz del Partido Popular, consensuando bien, yo no le... Cuando quiera, cuando usted me lo permita, continúo. Muchísimas gracias, señor alcalde. Se estableció en aquel momento, hablando con los grupos, no como ahora se ha hecho, hablando con los grupos municipales, se estableció una cantidad de 100 euros por grupo, porque entendíamos que todo grupo, por pequeño que fuera, tiene unos gastos de mantenimiento lógicos, como pueda ser un teléfono o un ordenador o un local, y aparte se estableció una asignación por concejal de 20 euros. Cuando en el año 2010, creo que fue en el 2010, el Gobierno decretó medidas de ajuste, entre otras la rebaja de los sueldos de los empleados públicos entre un 5 y un 15%, nosotros decidimos irnos al máximo y se rebajó esa asignación el 15% y se fijó en 85 euros por grupo y en 17 euros por concejal. Pues bien, ahora, de manera que parece que nadie quiere que se entere, han decidido ustedes unilateralmente modificar eso, de manera que no se modifica en el porte. Nosotros hubiéramos entendido que se hubiera rebajado a todo el mundo igual y hubiéramos firmado. Pero es que resulta que han cogido ustedes y han hecho una modificación poniendo asignación a cada grupo 50 euros. La han rebajado de 85 a 50. Pero, he aquí el quid de la cuestión. Han fijado por concejal 23 euros frente a los 17 que había. ¿Esto en la práctica qué significa? Pues significa que el Grupo Popular, no comparando con cuando eran 9 o cuando eran 7, a cuando son 11, de hoy, 11 concejales, a dentro de 15 días, 11 concejales, el Grupo Popular va a cobrar un 11,5% más, sin que nada haya variado, a costa de que el Grupo Socialista cobre un 3% menos y a costa de que Izquierda Unida cobre un 28% menos. Supongo que esto tiene que ver con el distinto grado de patetismo de las minorías. Nosotros somos poco patéticos y ellos son, o Izquierda Unida debe de ser muy patético. Esto me parece lamentable, no por las cantidades que, como ustedes están escuchando, no van a ningún sitio, sino porque hablaba usted antes de que el gasto en la época anterior era vergonzante. Yo creo que esto sí que es vergonzante. Hacerlo y hacerlo como lo pretenden hacer. Vergonzante. Lo primero que hicieron ustedes cuando desembarcaron en este ayuntamiento fue, sin ninguna necesidad, incrementar el número de comisiones e incrementar el número de concejales del Partido Popular por comisión, lo cual le supuso que los concejales del Partido Popular se llevaran 250 euros cada semana más, un 200% más de lo que se llevaban antes, cuando su representación había crecido un 50%, un 57%. Lo segundo que hicieron fue liberar a un concejal, y lo tercero que hacen es subir la asignación de su grupo. La crisis parece que es para casi todos. Me parece que esto, hacerlo y hacerlo como lo pretenden ustedes hacer. Quiero que me explique cuáles son, si es tan amable, los criterios que han seguido en este terreno. Y luego preguntarle por una partida muy concreta. Hay muy poquitas partidas que hayan subido en el presupuesto, pero hay una
partida que ha subido en términos porcentuales matemáticos un infinito %, porque va de 0 a 27.515,01 €. Es la partida dentro de órganos de gobierno de retribuciones básicas. Me gustaría que nos explicara a qué corresponde esta partida. Porque si, como yo me imagino, es el sueldo del concejal liberado, entonces esto ya sería el colmo de la diferencia entre lo que se afirma y lo que se firma. Porque aquí, en este pleno, se ha afirmado que no hay ningún concejal liberado. Y en este pleno se ha afirmado que la situación especial de un funcionario no iba a costar un céntimo a las arcas del ayuntamiento. 27.515,01 €, que si es esto, no incluyen los gastos de seguridad social, que van a una partida genérica, con lo cual podíamos hablar de 30.000 € el coste de la liberación caprichosa, innecesaria, sin ningún motivo, negada el día antes de las elecciones. 30.000 € al año. Nos dejaron ustedes sin el mejor capataz y no hemos ganado nada a cambio. Y nos cuesta 30.000 € cada año. Por 4 años, 120.000 €. 20 millones de las antiguas pesetas. Nada más en mi primera intervención. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por su intervención. Tiene la palabra don Raúl Hernández. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a intentar responder a esta batería de cuestiones que hemos ido escuchando. Al portavoz de Izquierda Unida, a don Miguel Flores, decirle lo primero que la convocatoria la ha tenido 52 horas antes del pleno municipal. Se dictaminó el presupuesto a la 1:15 del lunes. A las 2:15 del mediodía hubo la Junta de Portavoces. Siguiendo sus instrucciones, le dejaron en la policía local la documentación que tenía que usted rubricar y, según mi información, ayer todavía estaba allí. Esperando que pasara usted a rubricarla. La documentación del presupuesto del Pleno la ha recibido usted el miércoles por correo electrónico. No se la hemos dado en papel que venga usted a recogerlo. No se la hemos dejado en un pendrive en ningún sitio. La ha recibido usted por correo electrónico íntegra el miércoles al mediodía. Además, y hago un inciso, hay que agradecer el trabajo enorme que hace el señor interventor municipal, don Ángel Vidal, porque si todo el aspecto económico de este ayuntamiento cumple todo lo que cumple, él es un apoyo importante de todos los equipos de gobierno, de todos los equipos de la oposición que han pasado por ese ayuntamiento, a menos de que yo tengo o estoy o pertenezco a la corporación municipal. Le digo que yo he gobernado y he estado en oposición, y la actitud y el trabajo de don Ángel Vidal hay que destacarlo. Y le digo esto porque además había un problema con el correo electrónico y estuvieron hasta las 2:30 intentando que tuvieran la documentación donde estuvieran en su casa, en su puesto de trabajo, donde usted estuviera, para que tuviera la documentación cuanto antes para que se empezara a estudiar. Fíjese usted. Es decir, que eso que quede muy claro. Y le repito, Junta de Portavoces, lunes, 14:15 más o menos. Son 52 horas hasta que se ha desarrollado este pleno. Otro no lo sé, pero yo le aseguro que en esa Junta de Portavoces, que el que estuvo fue el que está hablando, en representación del Grupo Popular, sabe perfectamente cómo se ha notificado, cuándo se ha notificado y cómo se han hecho las cosas. Dice usted que cita mi intervención del año 2008. Me hubiera gustado que usted hubiera dicho los datos del 2008 de inversiones, de gastos, de partidas. ¿Sabe usted? 1 hora de intervención. No está mal que usted me saque 5 líneas de una intervención de 1 hora, y lo recuerdan los concejales que estaban, y los medios de comunicación, porque fue 1 hora de intervención la que tuve en mi primera intervención de aquel pleno. Por tanto, me alegro que usted me saque 5 datos y me diga usted que dónde ha quedado lo que yo decía de presupuestos desleales,
que dejan la sanidad, la educación y el turismo. Mire, si usted ha leído el presupuesto, que me imagino que lo ha leído, no tengo la menor duda, y ha estudiado las partidas dedicadas a turismo, que no dudo que las habrá estudiado minuciosamente, verá usted que turismo, señor portavoz del Grupo de Izquierda Unida, dedica 1,60 € del presupuesto, mientras que el año 2011 dedicaba 97 céntimos. Me parecerá poco. Luego, si quiere, le cuento todo lo demás que va dentro de la partida de turismo. De educación, yo creía que se había entendido bien en mi primera intervención. Dedicamos 2,56 € a educación en el presupuesto del año 2012. En el año 2011, 2,36. Sanidad. Sabe usted que no hay partida de sanidad. Podemos hablar de bienestar social, o de atención, o de acción social, o de la partida de derratización. Es de lo que podemos hablar. Se las comparo también si quiere, pero con el año que usted quiera. Entonces, no sé qué intentaba usted cuando me mencionaba, pero yo le aseguro que mi compañero del área de turismo está más contento este año que el año 2011. De hecho, hay partidas nuevas en el área de turismo, señor portavoz de Izquierda Unida. No sé si, cuando usted lo ha leído, a lo mejor lo ha leído muy rápido, no se ha dado cuenta hasta de esos detalles, que hay partidas que aparecen por primera vez en el área de turismo. Usted me dice que bajamos el área de deportes. Totalmente mentira, señor concejal. El área de deportes, señor concejal y portavoz de Izquierda Unida, y luego, si quiere, en mi segunda intervención hasta digo la trampa de los 6,74 € que van a destinar en el año 2012 de su presupuesto. En el año 2011 eran 2,94. Fíjese usted, y usted dice que bajamos. Usted dice que la cultura, y me lo compara luego la cultura con los toros, la juventud. Mire, esto no es un presupuesto de las actividades que le gustan hacer a Raúl Hernández López, ni al concejal de Economía y Deportes y Juventud. Ya habrá actividades que me gustan y voy y participo como ciudadano, y otras que no me gustan, pero porque no le gusten a un concejal no significa que no sean buenas para esta ciudad. ¿Que a usted no le parecen menos festejos taurinos? Me parece correcto y le respeto su opinión. Pero que me diga usted que 20.000 €, que es una bajada significativa del presupuesto del año 2011 al 2012, que ya le digo que va en un entorno de unos 50.000 €, 60.000 € menos que otro año, me diga encima como que es excesiva, porque me la compara con juventud. Pero claro, no me ha dicho la partida que destinamos íntegramente a juventud. Se han mencionado alguna partida que, por cierto, en las facturas del área de Economía y Hacienda lo ven, se ve la partida a la que van destinadas las facturas. Verán que encima la partida que ha mencionado es una que en el año 2010 ni en el 2011 ha tenido gasto. Pero luego, si quiere, comparamos presupuesto de juventud con los toros, que no hay ningún problema. Me dice usted que hemos aumentado los gastos de publicidad para tener cautivas algunas opiniones. Mire, hay que diferenciar dos tipos de publicidad. La publicidad normal y diaria que hace el ayuntamiento, que no se ha incrementado, y la publicidad externa que se hace de actividades, de eventos. Si usted quiere promocionar una obra de teatro, tendrá que anunciarla. Si usted quiere promocionar el Corpus Christi, la Semana Santa, tendrá que anunciarlo. Si usted quiere que venga la gente el día del Calderillo, las actuaciones que el equipo que gobierna en cada momento decide, tendrá que venir y tendrá que anunciarlo y publicitarlo. Usted sabe que para obtener determinados galardones, y lo sabe bien el Grupo Socialista por el trabajo que tuvieron que hacer con el tema del Corpus, tienen que estar anunciándose en medios nacionales y eso hay que pagarlo. Es decir, es que, me dice usted, es que han incrementado las partidas de publicidad, señor concejal. No, dígame cuáles son las que han incrementado. ¿Y de qué áreas? Me dice usted que las ayudas a becas al estudio, las ayudas de becas al estudio no se toca un céntimo de euro. Y si hemos reducido el presupuesto, resulta que hemos hecho una mayor carga de lo que se hizo el año pasado. No se toca un céntimo de euro, señor concejal.
Me dice usted que necesitamos más, claro. O sea, a mí me gustaría becar a todos los niños y las niñas, y los jóvenes y las jóvenes, y los universitarios y las universitarias de esta ciudad. Me gustaría que le pudiésemos dar y que fueran totalmente con una educación gratuita hasta que acabasen la universidad. Pero lamentablemente no lo podemos hacer. Pero bueno, queda bonito. Pero que quede muy claro, becas del estudio, igual. Le damos la atención a la reducción de la subvención del Consejo de la Juventud. Pues sí, señor. Igual que hemos reducido la subvención al Centro de Estudios Bejaranos, al Casino Obrero y a un sinfín de asociaciones que hay en la ciudad, que si luego quiere se las enumero. No lo hago ahora en mi primera respuesta a usted, por no intentar alargar demasiado un debate que muchas veces hay que intentar trasladar la idea. Dice usted, señor concejal, yo creo que lo de dirigente con Jecobesa, que era muy diligente con Jecobesa, no sé si se refiere al alcalde o a mí. Como me gustaría que me lo dijera, porque luego podremos hablar de Jecobesa, podemos hablar de Condesa y podremos hablar de lo que usted quiera. En mi siguiente intervención se lo habla por la diligencia del concejal de Economía y Hacienda. Es que, como se estaba refiriendo ahí, habla usted de los niños que vienen a esquiar de la comarca o de la provincia. Pues mire, ojalá en vez de 900 que no en este año, esta temporada, viniesen más. Pero estaría bueno que el Ayuntamiento de Béjar le vaya a decir a Santa Marta, a Vitigudino o a Fuengirola dónde tienen que llevar a los niños a esquiar. Nosotros les podremos decir que vengan a Béjar, a la estación de esquí Sierra de Béjar. Pues sí, y se les dice. Que hay diferentes niveles de gente que va a esquiar a un sitio y a otro, también hay que entenderlo. Una persona que tiene una gran experiencia de esquí, le aseguro que normalmente se van a esquiar a otra estación. Porque si conocemos las condiciones y las características de una y otra, podremos entender el porqué de esa decisión. Pero el Ayuntamiento de Béjar lo único que puede hacer es lo que ha hecho siempre, señor portavoz, desde que está la estación de esquí Sierra de Béjar abierta, que es intentar que vengan cuanto más mejor. Pero no podemos hacer más. No nos diga usted la lealtad del partido. Hombre, está pidiendo a la nueva procuradora en Cortes que por encima del partido estén los intereses de la ciudad, y ahora usted le dice que nosotros digamos a otro que progresando nuestro partido, pues que haga lo que le digamos. Pues hombre, ya me gustaría a mí que nos hicieran caso siempre, porque esto sería un chollo, y permítame la expresión. De las pistas de tenis de la Cerrallana, yo creo que ha llegado el momento, el otro día lo hemos intentado aclarar en la comisión mixta, en el Consejo Local de Deportes ha quedado muy claro el asunto, y yo creo que hay un tema que no se debe hacer, y permítame que se lo transmita así. No podemos decir o dar a entender que el dinero que nos va a costar las pistas de tenis lo podríamos destinar a otra actuación. Los 300.000 euros de una subvención vienen con una obra directa, unida a un proyecto deportivo claro y directo. Si Béjar dice que no a ese dinero y se irá a cualquier otro punto del país. Pero ese dinero no lo podemos destinar ni a becas, ni a ayudas sociales, ni a arreglar calles, ni a arreglar el tartán, que está en un estado de necesidad, ni a hacer el campo de césped artificial, ni a hacer la piscina climatizada, ni a hacer un teatro nuevo. No, ojalá lo hubiéramos podido destinar, pero no lo podemos destinar. ¿Qué hubiera hecho usted? Por lo que yo entiendo, y espero que si no me corrija, según entiendo, usted hubiera rechazado la subvención, no hubiera hecho las 5 pistas de tenis y no hubiera hecho el campeonato ATP, porque no había otra alternativa. Entonces yo lo que quiero que hoy quede muy claro el asunto es que aquí no estamos barajando el destino de un dinero para otra actuación. No, es para lo que era. Y no hay más. El ARCH, que dé sus frutos, pues fíjese si deseamos que dé sus frutos, que el ARCH es algo de lo que todas las corporaciones municipales se han sentido orgullosas. El primer ARI, el concejal que trajo el ARI, fue el que le está hablando. Ahí estuvieron las empresas de Béjar trabajando, pequeñas y medianas empresas trabajando, en las fases sucesivas allá han estado, y ese doble efecto que producen, primero, la rehabilitación
del centro histórico de la ciudad, importantísimo, y del entorno. Y segundo, importante, que es la gente, la comunidad de propietarios contrata directamente a la empresa que quiere. Y esa suele ser gente y empresas de la zona. Y es un modo indirecto de fomentar que en esa situación las empresas tengan un volumen de trabajo que antes no lo tendrían. Decía usted, y finalizaba, que nos veía más hinchados que grandes. Yo le digo que, señor concejal, creo que muchas veces los términos que se utilizan pueden ser términos que se tomen de una forma u otra. Creo que usted podrá estar o no de acuerdo con este presupuesto. Creo que usted podrá compartir o no la idea que se recogen en las partidas presupuestarias para el año 2012 y para arrancar el ejercicio 2012. Respetabilísimo. Pero ni usted es tan bueno ni nosotros somos tan malos. Señor Rodríguez Cerador, decirle, y vamos a empezar por el final de su intervención, que yo lamento mucho que llevemos unos plenos que siempre acabamos hablando de concejales liberados, del dinero que los concejados liberales cobran, que es una liberación caprichosa e innecesaria. Yo eso dije a usted, o no recuerdo quién era el portavoz del Grupo Socialista, sí, porque usted y yo hablamos de economía, aquí no hablamos de otras áreas. Se lo dije a usted aquí en este salón de plenos hace un par de meses. El Grupo Socialista tuvo 2 dedicaciones exclusivas. 2 dedicaciones exclusivas. Y le aseguro que una de ellas fue una dedicación exclusiva que le pasó una factura importante al Partido Socialista en esa ciudad. Porque esa sí que no la entendió nadie. Esa dedicación exclusiva de un señor que yo, por respeto a él, no lo voy a mencionar porque no está presente, eso sí que no lo entendió nadie. Y mucha gente del Partido Socialista, y don Cipriano González estaría en esa corporación, saben que una de las cosas que les afectó en la derrota fue que esa sí que la gente, las personas de los habitantes de esa ciudad, sí que la entendieron como caprichosa. Decir que el señor Alejandro Romero Castellani, concejal de obras, en situación especial, no le cuesta un céntimo de euro de más al ayuntamiento. Y se vuelve a decir, porque ese señor está cobrando el mismo sueldo que cobraba ejerciendo capataz de obras. Cuando hubiera cobrado una dedicación exclusiva es si don Manuel Bruno o doña María de Castañar se hubiéramos puesto ese sueldo y hubieran venido a mayores y hubieran estado ahí. Ahí se le podría entender su opinión política, que yo no la comparto, pero la podría entender. Pero ese señor está haciendo y cobrando mucho más haciendo de lo que hacía antes y cobra lo mismo que cobraba antes. Entonces, decir que eso nos cuesta un céntimo de euro al ayuntamiento, creo que no es así. Y luego, lo peor de todo es lo de dedicación exclusiva, caprichosa, pobrón, pom. Creo, y se lo dije con cariño, porque yo siempre he dicho que aquí hay que agradecer a todo el mundo que está aquí. Y se lo dije cuando ustedes estaban gobernando, cuando teníamos nuestros rifirrafes políticos, y yo lo he dicho. No es ese señor es mucho mejor concejal de obras que usted, que yo. ¿Sabe por qué? Pues ese señor sabe de su oficio. Entonces, en una concejalía que se ha demostrado que tuvo unos serios problemas en la legislatura anterior, creo que se puede solventar una persona que entienda de su oficio. Y yo creo, y le repito, que no se puede estar todo el día dando al mismo palo cuando encima se da sin razón, a mi entender. Pero le repito, dedicaciones caprichosas, una de las que tuvieron ustedes, que nos valían más en aquella época al ayuntamiento en la ciudad de Béjar. Me decía usted, me alegra que usted recuerde lo histórico de los plenos. Yo no voy a dar la respuesta porque daré la respuesta histórica de lo que usted planteaba. Hablaba usted de porcentajes, de que no es realidad lo que decimos. Vamos a empezar a intentar aclarar la situación. Decía usted que yo me podía equivocar porque el tema catastral sube
porque subimos los impuestos. No, señor concejal, me he debido yo explicar mal, porque lo que yo quería decir es que la actualización del catastro lo que ha hecho es dar nuevas condiciones urbanísticas a edificaciones que no las tenían. Entonces, por eso se incrementa el padrón de cobros de alcantarillado, de contribución. El incremento va en esa línea, porque si comparamos incluso datos de los padrones que salen 2011-2012, le puedo demostrar que al final hemos presupuestado con ingresos menos del padrón del año 2011 al final de estos impuestos. Pero el incremento viene dado por eso, viene dado porque ha habido una actualización, una revisión que se hizo por una empresa y, lógicamente, ha detectado una serie de edificaciones que no estaban o que están en condiciones que no debían estar. Dicen, lógicamente, que los ingresos decimos que se bajan las transferencias corrientes, claro, se lo estamos diciendo. Nosotros lo que estamos intentando explicar es que en este momento no hay continuidad de programas de subvenciones. Si hubiéramos encontrado una legislatura el año 2012-2013, habrá una línea marcada por el Gobierno central, autonómico y provincial. Y tú podrás prever. No se ha ocurrido con los planes provinciales. Los planes provinciales, todos sabemos que históricamente vienen dados, son planes plurianuales que tú los puedes ir contemplando en el presupuesto. En este momento no sabemos nada. ¿Qué ocurre? ¿Va a haber planes provinciales el año que viene? Pues creemos que sí. ¿Alguien nos lo dice seguro? Pues nadie. ¿Cuál es el problema nuestro? Nosotros podemos recoger lo que sí sabemos que va a salir. Sabemos que va a ser una orden de convocatoria de subvenciones del Consejo Superior de Deportes y aseguran que puede variarse las condiciones de la orden de convocatoria. Si se varían, podremos concurrir. A nosotros nos han asegurado que se va a cambiar. Ojalá se cambie, porque si no, este ayuntamiento sí va a tener un problema. ¿De acuerdo? Pero es de lo poco que sabemos. ¿Por qué? Porque el director general de Infraestructura del Consejo Superior de Deportes, que lleva nombrado un mes y medio, va a continuar. Pero es que el que era con el que sus compañeros trataron este tema ya está subordinado al actual director. Ha desaparecido de la jerarquía del Consejo. Por eso, pues en base a esos propósitos que nos han dicho, creemos que vamos a poder concurrir y vamos a poder pedir esa ayuda o esa subvención. Pero fíjense, es lo que a ustedes les habían dicho y es lo que ustedes habían comentado. Pero repito, si cambia la orden de convocatoria, si no, no. La orden de convocatoria del 2011 es clarísima. Y fíjese, lo que nos dijeron era que en este ayuntamiento debíamos aprender a leer, nos llegaron a decir en esa reunión. Fíjese usted hasta dónde llegamos en 2 horas y media de reuniones que tuvimos ahí en Madrid, de las reuniones más poco elegantes que hemos estado, por lo menos este concejal, ¿eh? Por eso digo que esperemos que cambien la orden de convocatoria. Si la cambian, podemos concurrir. Nos han dicho que el propósito es cambiarla. Decía usted que tenemos falta de imaginación en las inversiones. Mire, yo no voy a cansar a los medios de comunicación y al público, pero luego, si quiere, entramos a analizar las inversiones reales del 2009, 2010, 2011, y vería usted que, salvo determinadas propuestas que cambian, planes provinciales, ART, el Museo Textil, fíjese los años que lleva el Museo Textil de inversiones. Es decir, y fíjese, las inversiones han bajado del año 2011 al 2010, el montante que es la enajenación de plaza de Ramón y Cajal, de Murallón, y la finalización del Museo Textil. Pero si sumamos a dos cantidades, todavía no llegamos porque la bajada es inferior. Por eso digo que lo que hemos hecho en inversiones, pues sí, hemos hecho unas inversiones más reales que nunca. Más inversiones pensando en que los planes provinciales van a continuar. Porque nos imaginamos que van a continuar. Nos imaginamos o entendemos que las pistas de tenis, esa orden de convocatoria se va a modificar y vamos a poder concurrir. Vamos a rematar el edificio de la Zorrallana y vamos a continuar con los planes de accesibilidad, el ARCH, porque el ARCH todavía no ha empezado a funcionar. Es decir, que lo que tiene que ir presupuestado. Dice usted que si es necesario comprar los terrenos donde está ubicada la estación de esquí Serra de Béjar.
yo le voy a decir, y hay temas, y a mí me han escuchado en estos plenos y las comisiones, que hay temas que yo creo que son complicados de dar un debate muy público. Yo le digo que ustedes saben perfectamente que es necesario llegar a una enajenación, a una compra. Ojalá se hubiera comprado ya, y ustedes saben por qué no se han podido comprar ya, y ojalá los podamos comprar mañana. Ojalá, yo les estoy diciendo. Y ustedes saben el por qué estoy diciendo esto. Y saben que es algo muy importante que ojalá lo consigamos. Porque ustedes saben lo que se sufre para intentarlo conseguir. Y por eso se va a iniciar la línea, si no de la compra, de la expropiación. Y ustedes saben perfectamente que han gobernado el porqué. Y no es, ni mucho menos, de lo que se insinúa. Y no obstante, si usted quiere, en mi siguiente intervención, a pregunta del Grupo Socialista, damos más explicaciones. De la deuda. Sí, está claro. Si la deuda, el señor interventor dice que es una deuda reconocida de préstamos bancarios por un importe. Pero también es verdad que en ningún lado aparece una deuda que habrá que reconocer de 2 millones de euros. ¿Qué es lo que estamos diciendo siempre? Es que aquí esto es negar la mayor. Mañana, si el señor del matadero municipal denuncia al Ayuntamiento de Béjar que debemos 2 millones de euros, ¿tiene razón que se lo debemos o no lo tiene? Respóndame simplemente en su intervención. ¿Se lo debemos o no se lo debemos? Y me lo diga usted. Porque a lo mejor es que no se lo debemos y yo me llevo una alegría, se lo aseguro. Si usted me dice que no tenemos que pagar 2 millones de euros a la empresa concesionaria, yo le aseguro que yo aplaudo el primero. Porque le aseguro que el concejal de Economía, como cuando usted estaba aquí, respirará y dirá, menos mal. Habla usted de rebaja arbitraria de las subvenciones. Lo comentamos en la Comisión Mixta de Participación Ciudadana. No es así. Usted decía, cada una baja una cosa. Pues claro, se ha valorado la necesidad de esa subvención para la asociación. Hay asociaciones que necesitan para sus programas pues las ayudas que reciben, porque a lo mejor no pueden concurrir a otro tipo de iniciativas, porque a lo mejor los programas que hacen de actividades son muy directos, no tienen otras formas de financiación paralelas, porque son importantes que sigan haciendo ese trabajo. Entonces esas se les ha tocado lo menos posible. Algunas ni eso. Algunas se les mantiene lo que hasta ahora venían obteniendo en base a su convenio por la subvención. Hay otras que lógicamente se han recortado. En cambio, otras partidas que hemos entendido que están bien, que hacen unas actividades perfectas, que desarrollan unas iniciativas muy buenas en esta ciudad, pero que a lo mejor en este momento necesitan buscar recursos no solamente en el ayuntamiento, o el ayuntamiento no puede darle más de los que les va a dar. Lo siguiente entramos también y vemos asociaciones por asociaciones y veremos que muchos que han dicho no tienen razón. Dice usted que hemos emitido públicamente. Mire, cuando las ordenanzas me criticaron hasta la comisión mixta, que habíamos dado una rueda de prensa antes de la comisión mixta y del pleno. Yo creo que el equipo de gobierno, este concejal, todavía, esta vez con los presupuestos, ha hecho al contrario que las ordenanzas. Con lo que públicamente no puedo haber dicho nada. Pues yo no he dicho nada públicamente aún de los presupuestos. La intervención pública que estamos haciendo hoy es aquí, después de la comisión mixta. Usted dice que hemos modificado las asignaciones de los grupos políticos de los concejales. Sí, están modificadas. Están modificadas en base a un criterio en el que se entiende que, lógicamente, si un grupo tiene muchos más concejales, gasta mucho más en comunicaciones, gasta mucho más en tramitaciones, en cartas, en teléfono, en todo. Porque usted sabe que los teléfonos no hemos entrado, luego si quieres entramos a hablar de los teléfonos en la siguiente intervención, si usted quiere, me lo pregunte y hablamos de ello. Y le adelanto una cosa, para que no se asuste nadie, la partida baja en relación al año 2011. Sí. Mire, luego si quiere, no, es que a mí me hace gracia porque dice 3 euros. El Grupo Socialista va a cobrar 5 euros menos. Eso es el gravísimo porcentaje que decía el Grupo Socialista, lo que ellos le atacan. Y por cierto, yo sé que lo decía usted graciosamente, pero para mí patético no es nadie, y eso también que quede muy claro. Pero yo eso digo, para usted 3 euros, dice,
es una insignificancia y los 5 sí. Pues yo le digo que con el sistema nuevo el ayuntamiento se ahorra dinero, aunque sean 3 euros, pero se lo ahorran. Y por mi parte creo que he podido intentar responder a todo lo que me han manifestado. No obstante, si hay alguna cosa que haya quedado en el tintero, pues a su disposición en la siguiente intervención. Muchas gracias. Bien, abrimos, si así lo solicita el portavoz de Izquierda Unida, un segundo y último turno sobre los presupuestos. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a ser muy breve. Tremendamente breve para lo que las circunstancias piden y exigen. Para empezar, me agrego, como no, a las felicitaciones del concejal de Hacienda al interventor. Sabemos muy bien que hace un trabajo excelente para este ayuntamiento y bueno, pues la felicitación de este grupo municipal. Por otro lado, no me voy a meter en materia directamente, no voy a ponerme a discutir, por ejemplo, sobre los plazos de las notificaciones, porque eso está recogido en el ROF, habrá que leérselo porque podemos contar horas, pero las horas ya sabemos que hay que excluir el día que se notifica y el día que es el pleno, así es que cuenten horas. Al margen de eso, ha comentado que iba a explicar, porque es que yo, al igual que muchos bejaranos, desconocemos cuáles son esas condiciones o por qué todos debemos saber, pero yo no sé, debe ser porque soy nuevo en esto, lo de la compra de esos o la expropiación de esos terrenos. Yo quiero saber por qué ahora, por qué se hace y por qué se plantea. Por el simple hecho de que usted ha dicho que todos sabemos por qué, pero yo es que no lo sé. Entonces, simplemente que me lo explique. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchísimas gracias, señor alcalde. Contestando a lo que usted me ha contestado en cuanto a la liberación del concejal, de la que, como siempre, dejo fuera a la persona de Alejandro Romero. Dice usted que cuando los dos éramos pequeñitos, el Grupo Socialista también liberó 2 concejales. Pues me parece muy bien. Y dice usted que no tiene ningún coste para el ayuntamiento. Mire, yo he analizado la relación de personal del ayuntamiento. Sigue habiendo un capataz, sigue habiendo los mismos trabajadores. El presupuesto de personal en el Departamento de Obras se ha incrementado. Con lo cual, lo mire usted por donde lo mire, el liberar a un concejal de forma caprichosa, digo, porque no tenían ninguna necesidad, porque lo sabían antes, porque lo negaron antes, el coste de liberar a un concejal es de 30.000 euros al año, de 20 millones de pesetas en 4 años. Mírelo por donde quiera. No se ha reducido el presupuesto de obras. Sigue habiendo un capataz al que usted le pagan. Fíjese, le pagan a ustedes a un capataz, distinto por supuesto al señor Alejandro Romero, y cuando se va de vacaciones le siguen pagando y le pagan el complemento al que se queda como capataz. O sea que el coste quizá habría que elevarlo en un poquito más. En cuanto a los ingresos que decía del catastro, pues efectivamente yo le entendí mal. Creí que se refería usted a el incremento del valor catastral, pero no obstante no vamos a ocultar que las ordenanzas se incrementaron y que eso influye en el incremento de la recaudación de impuestos. En cuanto a la subvención de las pistas de tenis, sigo este orden porque es por el que usted me ha contestado, creo.
yo quiero que me explique, porque por un lado dice que las inversiones que ustedes presupuestan son realistas, pero por otro lado me está diciendo que está presupuestando 300.000 euros de ingresos por parte del Consejo Superior de Deportes, pero que tal como está ahora no nos lo van a dar, pero que si cambia sí nos lo van a dar. Aquí hay una intersección entre realismo y surrealismo que me gustaría que me explicara. En cuanto al Arch, que dice usted que es una enseña de todos los grupos, yo me gustaría, se me pasó en la primera intervención que me dijera, es que hay algo que me llama la atención, y es que en el convenio con la Junta que nosotros tenemos, no sé si hay alguno otro, se presupuesta para el año 2012 0 euros. Y sin embargo, en el anexo de inversiones que ustedes presentan y en el desarrollo del presupuesto, presupuestan los mismos ingresos por parte de la Junta de Castilla y León que este año 2011. Si hay otro convenio, me gustaría que nos lo dijera, pero en el convenio que nosotros entendemos que es el que la Junta por fin se ha decidido a firmar, hay 500 y pico mil euros en el año 2011, pero hay 0 euros para el año 2012. Me gustaría que me lo explicara. Sobre la adquisición de terrenos en la Covatilla, me dice usted que yo sé por qué se adquieren ahora. Le pregunta al concejal de Izquierda Unida y yo se lo digo, sinceramente, no lo sé. ¿Por qué hay una demanda, se refiere usted, de los propietarios? Es decir, yo lo que le puedo asegurar, y usted lo sabe seguro, es que los servicios técnicos, jurídicos, municipales, hay un informe en el que dice que en su día se hizo correctamente el contrato de arrendamiento de los terrenos, que se establece correctamente el derecho de superficie y que nuestra posición es sólida, la posición del ayuntamiento, hasta el año 2022. Eso dice el informe jurídico del ayuntamiento. Les repito, yo entiendo, nuestro grupo entiende que lo más normal es que los terrenos sobre los que se asienta la estación sean municipales. Total y absolutamente de acuerdo. ¿Que esto se debió de hacer en el inicio de la construcción de la estación? También. Lo que yo le pregunto es ¿por qué ahora? ¿Es necesario hacerlo ahora? Les repito, ¿es necesario hacerlo ahora? Y en cuanto a la deuda, aquí ya me está usted diciendo, señor concejal de Hacienda, que estamos ocultando una deuda municipal, que este presupuesto oculta una deuda municipal. ¿Quiere usted decirme que hay una deuda que nosotros irregularmente no contemplamos? ¿No será, señor concejal, que a usted, como a mí, los servicios técnicos municipales le dicen que tal deuda será efectiva cuando se cumplan las condiciones que el convenio que usted firmó o que se firmó cuando usted era concejal del Grupo Popular, cuando se cumplan las condiciones que ese acuerdo fija? ¿Por eso usted no lo trae en el presupuesto? Eso será lo más lógico. Dice usted que me pregunta que si lo debemos o no lo debemos. Yo, igual que usted, lo sé, pero usted mucho mejor que yo porque usted lo firmó, no de su puño y letra. Era usted concejal del equipo de gobierno cuando se firmó. Y el cambio de asignaciones de los grupos dice que han bajado ustedes. Y mire, les repito que las cantidades, que sí que el montante global son 3 euros. Eso es lo de menos. Lo para mí feo, más que feo, es primero hacerlo de manera que únicamente se beneficia el Grupo Popular, perjudicando poco
al Grupo Socialista al que yo pertenezco y perjudicando mucho al Grupo de Izquierda Unida. Y se lo digo a usted lo sabe mejor que nadie, porque usted era la Izquierda Unida de la legislatura anterior. Usted, mejor que nadie, sabe de lo que le estoy hablando. Mire, dijo al principio de su intervención que me raspó, que dijo que el gasto en la anterior legislatura había sido insoportable y vergonzante. Yo le digo una cosa, simplemente. Durante los 4 años anteriores, habla usted de inversiones, se hicieron más de 17 millones de inversiones. 17 millones de euros, lo que nunca se ha hecho. Manteniendo una deuda, que ahora firma el señor alcalde, más que asumible, y una deuda que permite buscar vías de financiación. Se redujo el gasto corriente por primera vez, se invirtió la curva de gasto corriente, incrementándose siempre, incrementándose el gasto social. Y después de todo eso, cuando usted llegó al ayuntamiento, le repito, se encontró con 500.000 de euros más en la cuenta del que nosotros recibimos, con 700.000 euros menos a pagar, con que se pagaba 3 veces antes a los proveedores, con que se mejoraron los ratios de liquidez, los ratios, prácticamente todos los ratios. Es decir, tan desastroso y tan vergonzante no creo yo que fuera la gestión. Yo no sé si fue buena o mala, los concejales trabajaron muchísimo, igual que estoy seguro que van a trabajar ustedes. Pero bueno, simplemente eso. Mire, cuando nosotros entendemos, ahora hay una cierta tendencia por parte de los políticos de derecha, por parte de los políticos del Partido Popular, de cuando hablan de la situación de crisis, parecer que intentar convencer a los ciudadanos de que la crisis ha empezado ahora, de que ahora es que hay que tomar las medidas, de que todo lo que se ha hecho antes eran medidas antisociales, medidas que iban contra los trabajadores, y todo lo que se hace a partir de ahora son medidas justas y necesarias, y todos nos tenemos que apretar el cinturón y todos tenemos que ir hacia adelante. Mire, la crisis no es de ahora. Nosotros entendemos, y ya llevábamos varios presupuestos haciéndolo, que unos presupuestos en la situación en que nos encontramos deben de cumplir varios objetivos. Debe de cumplir un objetivo fundamental y primero, por encima de todos, que es incrementar, y digo incrementar, el gasto social en la medida en que los ciudadanos lo necesiten. Lo dijimos en alguna memoria de algún presupuesto, que el ayuntamiento es la primera barrera que el ciudadano, la primera barrera defensiva, o si quiere la última barrera defensiva, que el ciudadano tiene ante una situación adversa. Por eso creo que es imprescindible incrementar el gasto social, y ustedes no lo hacen. Fíjese, la partida de asistencia social, una partida que el anterior equipo de gobierno se encontró en 67.000 euros, que el ejercicio pasado se cifró en 101.000 euros, baja a 91.000 euros. Cierto es que se mantienen la mayoría de las partidas, pero fíjese usted que hay cosas que rascan al verlas. Por ejemplo, que de las pocas rebajas que hay, incrementos no hay ninguno, pero de las pocas rebajas que hay, son los gastos en formación para la igualdad, que bajan de 6.000 a 1.500 euros. Era prioritario bajar los gastos en educación para la igualdad. Sacan ustedes pecho hablando de que mantienen la subvención a Cáritas. El objetivo no es mantener la subvención a Cáritas. El objetivo es, por ejemplo, que nosotros nos encontramos una subvención de 9.000 euros en el año 2007 y la dejamos en 18.000 euros. La doblamos en 4 años. Ustedes la mantienen. Gastos de cooperación al desarrollo. La rebajan ustedes de 35.000 a 10.000 euros. Yo sé que usted me va a decir, entre otras muchas cosas en su última intervención,
que los gastos de cooperación al desarrollo en estos años no se ha gastado en buena medida lo que se presupuestó. Cierto. Se han gastado más de 65.000 euros en 4 años. Yo sé que el alcalde dijo alguna vez que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Yo creo, le dije en aquella ocasión y le repito ahora, que la caridad, o que uno mismo, la gente que recibió estas ayudas del Fondo de Cooperación al Desarrollo, como Cáritas, como Manos Unidas, como Cruz Roja, como Haití, como Somalia, esos somos también un poquito nosotros, ¿eh? ¿Esto qué demuestra? Pues que sus presupuestos no son, como dicen, sociales. Otro de los criterios que nosotros entendemos que debe de cumplir un presupuesto en una época como esta es la austeridad. Pero la austeridad y no un presupuesto debe ser austero, pero no miserable. Y ustedes tienen una forma un tanto arbitraria de distribuir las reducciones en gasto. Por ejemplo, en medio ambiente, pues sí, en la partida de medio ambiente que nosotros en el 2007 teníamos 16.000 euros, la dejamos en 82, ustedes la bajan a 45. Y bajan, por ejemplo, partidas de forma, bueno, de 25.000 a 3.000 euros el gasto de la Agenda 21 local. Yo sé que no es santo de la devoción del señor concejal del área, pero dejar la Agenda 21 local donde la han dejado ustedes es hacer el trabajo, hacer el gasto para no recoger los beneficios. Pero bueno, es su criterio. O en gastos en educación ambiental reducen ustedes de 15.000 a 5.000. Supongo que son gastos, la educación no es lo que más le preocupa y no debe ser lo que más le preocupa porque, por ejemplo, rebajan de 14.000 a 9.000 los gastos de funcionamiento de la UNED, que por cierto decía el señor alcalde en el último pleno que tiene 13 alumnos, creo que son 71 los alumnos. Decía el señor alcalde también que lo que hace la UNED lo hace la EPA. Bueno, yo creo que eso simplemente con decirlo queda todo explicado. Decía usted, hablaba Raúl del crecimiento en la partida de turismo. Efectivamente, la partida de turismo crece unos 50.000 euros, de los cuales 125.000 es la adquisición de terrenos de la Covatilla. Es decir, si resta usted los 125.000 euros de la partida de la Covatilla, reduce usted el presupuesto de turismo a la mitad exactamente que el año pasado. Y lo que le decía de la arbitrariedad en las subvenciones, yo entiendo que las subvenciones las distribuyen ustedes, dice usted, en base a las necesidades, pero choca al ver, por ejemplo, que las subvenciones a las cofradías se reducen un 24% y, sin embargo, a las fiestas de los barrios en un 55%. Rasca ver que la subvención del Casino Obrero se reduce en 9% escasamente, y la subvención al Festival de Blues, que creo que es un acto cultural que lleva a la ciudad de Béjar, lo vende a la ciudad de Béjar fuera de nuestros términos en un 33%. ¿Por qué a uno un 9, a otro un 33? ¿Por qué a uno un 20, a otro un 55? Otro de los objetivos que deben marcar los presupuestos en crisis es la inversión, y déle usted la vuelta que quiera, baja usted el presupuesto en inversiones en importe y baja usted el presupuesto de inversiones en porcentaje. Le recuerdo, en los 4 años anteriores, más de 17 millones de inversiones. Forma parte de este presupuesto la liquidación del ejercicio 2010, donde hay 6 millones de euros en inversiones. Y finalmente, lo que un presupuesto en época de crisis debe cuidar es la promoción del empleo. Su bandera, su preocupación y la nuestra, el eje de su programa, el eje del discurso de investidura del señor alcalde. Pues bien, yo le voy a detallar las partidas
que en el presupuesto del 2012 se refieren a empleo. La partida de industria, por ejemplo, la industria genera empleo. Pues bien, en el año 2011 se presupuestaron en la partida de industria, según los datos que usted nos ha facilitado, en el año 2011, 537.956 euros. En el año 2012, 319.000 euros. 218.000 euros menos. Un 40% menos el presupuesto de obras, cuando el presupuesto real baja en un porcentaje muy inferior. Y en lo que son las partidas puramente de empleo, la partida del programa 24.100, lo puede buscar usted en la página 19 del estado de presupuesto de gastos, detalle por programas, presupuestan ustedes 413.728 euros frente a los 675.000 euros que se presupuestaron en el año 2011. 262.000 euros menos de presupuesto. Un 39% menos de presupuesto. Cuando, le repito, el presupuesto en general ha bajado un porcentaje 5 veces menor. Y si juntamos todas las partidas destinadas a empleo y quitándolas de obras, el presupuesto pasa de 1.203.000 euros a 845.000 euros este año. Rebajan ustedes el presupuesto destinado a obras, incluido obras, escuela-taller, taller de empleo, a empleo, incluido promoción de empleo, escuela-taller, taller de empleo y agencia de desarrollo, que es la única partida que crece, para ser justos. Con todo eso, esas partidas destinadas al empleo suponen un descenso de 358.000 euros con relación al año anterior y un descenso de un 30% porcentual con relación al ejercicio anterior. Creo que esto deja a las claras que los presupuestos que ustedes presentan y que afirman que son sociales, que son generadores de empleo, que son austeros, todos estos datos demuestran que ni son sociales, ni son austeros, ni muchísimo menos son generadores de empleo. Por lo tanto, tengo que anunciarle que este grupo va a votar en contra de la aprobación de este presupuesto. Muchísimas gracias.